Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Saludos, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín y soy pastor de jóvenes de la Iglesia Bautista Bíblica de Caguas, en Puerto Rico. El pasaje de hoy es Lucas capítulo 7, versículo 24 al 35, y dice: Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de ropa delicada? He aquí, los que llevan ropas lujosas y viven en placeres están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, quien prepara tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oírle, todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para ellos, no siendo bautizados por él. ¿A qué, pues, compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y gritan los unos a los otros diciendo: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos canciones de duelo y no lloraron. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y dicen: demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. A veces leemos acerca de los grandes en la Biblia, ¿verdad? Y nos da un poco de envidia, o quizá pensamos que jamás vamos a llegar al nivel de esas personas. Y pues la verdad es que en este pasaje Cristo hace unas declaraciones extraordinarias en cuanto a eso, porque nosotros al compararnos estamos viendo una perspectiva muy distinta a la que Cristo nos presenta aquí. Él nos habla en cuanto a nuestro rol y nuestro propósito dentro de su reino y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Aquí en el versículo 24, Jesús comienza hablando al grupo que tenía de frente, ¿verdad? A las personas que lo estaban escuchando, porque acababan de venir unos mensajeros de Juan que estaba preso en el palacio de Herodes, y Jesús reprocha en cierto modo a los oyentes con un poco de sarcasmo. Les dice: ¿qué salieron a ver? ¿Qué vinieron a ver? ¿Una caña sacudida en el viento? ¿Un hombre vestido de ropa delicada? Y usa un poco de sarcasmo. ¿Por qué? Porque había quienes iban a oír a Juan solo para entretenerse, o iban a escucarles solamente para satisfacer su curiosidad o el simple deseo religioso, ¿verdad? Esas ganas de escuchar un mensaje religioso para uno sentirse bien en ese sentido. Pero había muchos que habían ido para escuchar al profeta y escuchar la verdad de Dios que el profeta iba a decir y recibirla para ellos. Entonces Jesús reprocha de cierto modo, pero también afirma quién es Juan. Dice: sí, les digo, y más que un profeta, este es aquel de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. Haciendo referencia al pasaje en Malaquías 3, versículo 1. Y luego Cristo hace una aseveración extraordinaria aquí en el versículo 28. Dice: les digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan, mas sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y aquí la grandeza de Juan nace de su rol como aquel que prepara al pueblo para la venida de Jesús, el Mesías, el que es menos en el reino de Dios. O sea, el que ha creído ahora en Cristo Jesús es más grande que Juan. ¿Por qué? Porque vive en la era del cumplimiento. Ahora, los privilegios que tú tienes como hijo de Dios, que vives en esta época,
son superiores a la posición más alta de la vieja dispensación, o se podría decir la antigua época de la manera en que Dios obraba, ¿verdad? Porque en ese tiempo Dios se relacionaba con el hombre de manera legal, bajo la ley. De todos los que se relacionaban con Dios de manera legal, lo que Cristo está diciendo aquí es, Juan era el mayor. Pero en este tiempo, en esta época, el más pequeño en el reino de Dios, bajo nuestra dispensación, tiene mayores privilegios y una relación más profunda con Dios mediante el Espíritu Santo. Nuestra relación con Dios ahora no está basada en la ley, no es legal, es una relación de amor, ¿verdad? Es una relación amorosa, basada en el amor y la gracia de Dios. Entonces, eso es algo que nos debe animar. ¿Por qué? Porque vemos muchas veces, ¿verdad?, estos grandes personajes del pasado y de las escrituras y decimos, no, pues yo no podría ser lo que ellos son, ¿verdad? Pero Cristo está diciendo, no. Hoy en día, ahora, tú tienes toda la escritura. Hoy en día tú tienes al Espíritu Santo morando dentro de ti. Hoy en día tú tienes un conocimiento pleno que ellos en ese tiempo tenían un conocimiento parcial. Hoy en día tú tienes una comunión constante, inmediata, todo el tiempo con el Señor. Y hoy en día tú puedes hacer aún más de lo que ellos hicieron para el reino de Dios. Así que Él nos anima, ¿verdad? Con esa declaración ciertamente extraña, ¿verdad? Para escucharlo así, porque pensamos en Juan el Bautista como un grande, ¿verdad?, de la fe. Pero nos anima mostrándonos la realidad en que tú y yo vivimos. Y luego en el versículo 29 dice que el pueblo y los publicanos justificaron a Dios. Y esa frase, pues siempre a mí me extrañaba un poco, porque yo decía, ¿cómo que justificaron a Dios? O sea, a Dios no hay que justificarle. Pero a lo que se refiere ahí que justificaron es que dijeron que eso era verdad. En otras palabras, ellos estaban escuchando lo que Jesús estaba diciendo acerca de Juan, que era un gran profeta de Dios, que era el más grande de los profetas de Dios, ¿verdad? Y que lo que él estaba hablando era verdad, y la gente dijo, eso es verdad, eso es cierto, lo que este hombre Jesús, ¿verdad?, que para ellos quizá en ese momento lo veían algunos como un hombre, pero lo que esta persona o el Mesías, si ya lo consideraban así, está diciendo acerca de Juan es verdad, ¿verdad? Y de la manera que se traduce es que justificaron a Dios, pero declararon que eso era cierto, que eso era verdad. Pero dice, los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para ellos, no siendo bautizados con él. Y aquí vemos el gran contraste. El versículo 31 dice, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y gritan los unos a los otros, diciéndoles, tocamos la flauta y no bailaron, entonamos canciones de duelo y no lloraron. Y Jesús está diciendo aquí, hablando a los líderes y los otros influyentes en la cultura dominante en el momento, ¿verdad? Cuando dice esta generación, y lo mismo sucede hoy en día, rechazan a Juan y a Jesús. Y él dice aquí, son como niños que no quieren jugar con nadie. Yo tengo, gracias a Dios, 3 hijos y ahora son pequeños los 3 y hay veces que no hay nada que los pueda hacer feliz, ¿verdad? Ahí uno les ofrece esto, les ofrece lo otro, si es, por ejemplo, qué ponerse para una de ellas, qué ponerse domingo en la mañana, eso es una pelea siempre porque no hay nada que le va a gustar, o qué desayunar, y hay veces que los niños se ponen así, ¿verdad? No hay nada que los pueda hacer feliz, no hay nada, no quieren absolutamente nada, ¿verdad? Y es algo irracional, porque lo que se les ofrece es algo bueno, lo que se les ofrece es bueno para ellos, incluso muchas veces lo que se les ofrece sí es algo que les gusta, pero basado en el humor y su estado de ánimo en el momento, no lo quieren, ¿verdad? Y lo mismo está diciendo aquí de esta generación, de los líderes y los influyentes de la cultura en ese momento, y en este contexto eran los fariseos. Nada los satisface, y no había razón para ello.
Era algo ilógico, era algo irracional. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios, los fariseos eran estudiosos de la ley. Ellos conocían la verdad de Dios, ellos conocían la palabra de Dios y deberían haber sido los primeros en seguir a Jesús. Pero de manera irracional rechazaron al Señor y las excusas que daban realmente eran tontas, eran vacías, eran vanas comparado con la verdad, comparado con la soberanía y la grandeza y el poder manifestado de Dios en la persona de Cristo Jesús. Así que viene Jesús con esa crítica hacia estos hombres, pero una crítica dirigida para hacerles o ayudarles a ver se podría decir, ¿verdad?, lo ridículo que ellos estaban actuando frente a la manifestación de la verdad, del verbo de vida. Y luego llegamos al versículo 35, donde Jesús dice: pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y esto sigue siendo así. La sabiduría se refiere al camino de Dios, ¿verdad? A la palabra, a la verdad de Dios es justificada, y otra vez viene usando el mismo término que vimos en los versículos anteriores, el versículo 29 y 30, que significa es mostrada ser cierta. En otras palabras, que lo declaran como certera o verdad. La sabiduría o el camino, la verdad de Dios es declarada cierta o mostrada ser cierta por sus hijos. Y esto sigue siendo así hoy en día. Hay muchos que no van a creer. Muchos por razones tontas, irracionales, por excusas que realmente no valen la pena. Pero nos toca a nosotros, sus hijos, enfrentar ese mal y mostrar que lo que Dios dice es verdad, tanto como vivimos, como la manera que hablamos y cómo nos llevamos en el mundo en que estamos. Así que ánimo, estamos en la dispensación de la gracia, tenemos pleno conocimiento de Dios a través de su palabra, tenemos una relación íntima con Él a través de su Espíritu y tenemos el encargo de Dios de mostrarle al mundo que su verdad, que sus caminos son verdaderas y ciertas a través de nuestra vida. Que Dios nos ayude en esto y que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.